Arrancamos nomás. Ya estoy desmuteado. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Primero me presento, soy Patricio Moyano, soy del Ministerio Público, soy relator letrado del Procurador y estoy a cargo de un programa del que hoy les voy a hablar. Y estoy acá sentado con Wally de Suprema Corte, que ya lo conocen, y con Mercedes Rubio del Ministerio Público, que está a cargo del área de género de la Procuración General, de la subsecretaría. Así que bueno, sin más, primero quiero agradecer al Instituto de Estudios Judiciales, al Centro de Capacitación de la Procuración General, al Consejo Departamental y desde ya a la Asociación de Magistrados y Funcionarios por la invitación, en particular al doctor Claudio Fede. Y sí, contarles primero cuál va a ser la organización de mi exposición de hoy. Mi intención es tocar dos grandes puntos. Primero hablarles de lo que es la relación entre tecnología y proceso, es decir, desentrañar si en definitiva hay algún tipo de relación entre estos puntos, que suponemos que sí, por eso estamos acá, pero me parece interesante tal vez ponerlo de manifiesto y hacer un análisis al respecto. Y después, en segundo lugar, voy a presentar el modelo de innovación del Ministerio Público y algunos resultados que hemos logrado juntos en estos años. Así que bueno, en primer lugar voy a delimitar lo que es el perímetro de lo que sería la zona de confluencia entre tecnología y proceso, comenzando primero por tecnología. Y al analizar tecnología, mi intención es hacerlo en conjunto con dos términos más que suelen tener, desde el punto de vista conceptual, una similitud, que son, por un lado, ciencia y por otro lado, técnica, que claramente no son lo mismo. Y en la medida en que podamos comprenderlo, probablemente va a quedar más claro cuál es el aporte de cada uno de estos conceptos. Bueno, la ciencia, en primer lugar, lo que pretende es conocer el mundo. Y de esta mano es una disciplina que en definitiva produce conocimientos. Por otro lado, me acerco, no se escucha bien, perfecto. ¿Ahí se escucha mejor? Perfecto. Bueno, entonces decía, por si no se escuchó, la ciencia lo que pretende es producir conocimientos. Por otro lado, la ciencia busca conocer el mundo, mientras que la técnica y la tecnología pretenden transformarlo. La técnica se caracteriza además por prácticas inconscientes que al mismo tiempo no son reflexivas y además por costumbres, mientras que la tecnología se vincula o se caracteriza por prácticas que son conscientes y reflexivas. Entonces, por tanto, la tecnología es la búsqueda de fines útiles por medios científicos. Ahora quiero detenerme un segundo en lo que es la tecnología, porque uno ya acostumbrado a trabajar, a vivir con tecnología, piensa que esto es algo que siempre estuvo intensamente presente en la vida de las personas. Pero sin embargo, no es así. Para reflexionar al respecto, quiero mencionar algunos puntos que creo que pueden ser de interés. El primero tiene que ver con lo que fueron las primeras conceptualizaciones modernas del término tecnología, que vinieron de la mano de un alemán llamado Johann Beckmann en el siglo XVIII. Y por eso se lo suele llamar, o se lo suele conocer como padre de la tecnología. Y en segundo lugar, hay un libro que se los recomiendo que es muy interesante, que se llama Giant Leap, que trata sobre la carrera espacial, que escribe un autor llamado Charles Fishman, y él lo que dice es, en general se cree que la tecnología siempre estuvo presente, pero lo cierto es que desde 1961 o hasta 1961 no existía una cultura popular de la tecnología como una fuerza inmersa en la vida de las personas. De hecho, al menos no como la conocemos hoy. Y de hecho, entre las décadas del 50 y el 60, dice Fishman, se produjo un cambio de era, como pueden ver en la diapositiva. Y ese cambio de era vino de la mano de la producción o de la creación de nuevos productos para el hogar, enfocados particularmente en lo que era la comodidad y el confort de las personas. Eso, mirado desde la perspectiva de hoy, parece una obviedad,
pero lo cierto es que no siempre estuvo. Ahora voy a pasar a la segunda palabra que compone este binomio y que me parece interesante poder analizar, al menos brevemente, que es el término proceso. Proceso viene etimológicamente del latín y sabemos que fundamentalmente significa acción de ir hacia adelante. Yo podría detenerme un rato, podríamos de hecho dedicar una clase entera o un curso a hablar sobre el proceso, pero no escapa a mi conocimiento que estoy o estamos frente a un auditorio sumamente especializado en la materia, con lo cual solamente voy a hacer algunas menciones generales a los efectos de poder continuar metodológicamente con mi presentación. Bueno, así quiero traer a colación palabras de Couture, de Eduardo Couture. Según Couture, el proceso es un medio idóneo para poder dirimir mediante un juicio un conflicto de intereses jurídicos por acto de la autoridad. Me detengo en esto. Entonces, según Couture, la competencia y las formas son accidentes. Es decir, proceso civil y proceso penal, en un punto, comulgan con este principio general esbozado por Couture. Eso por un lado. Por otro lado, también en la doctrina hay un análisis respecto de cuáles son los distintos elementos que componen la estructura del proceso. Y ahí contamos con elementos tanto subjetivos como objetivos. Los subjetivos son las personas que actúan en el proceso y los órganos judiciales. Mientras que los objetivos son o se vinculan con la actividad desarrollada en el proceso. Ahora quiero detenerme un poquito más para ahondar en lo que es proceso penal en particular. Y según Clarea Olmedo, el proceso penal es una dialéctica de conocimiento y que tiene un fin en particular, que es poder decidir la culpabilidad o la inocencia de una persona. Y si analizamos aún un poco más este concepto, llegamos a nuestro proceso penal, nuestro sistema procesal penal en el que hay una parte que acusa, otra que defiende y en definitiva un juez que es el tercero imparcial. Bueno, acá termino con lo que es la explicación del proceso, porque me parece que, como decía, no es necesario ahondar mucho más, y podemos pasar a hacer un análisis de este binomio y ver si existe alguna relación, como decía en el comienzo de la presentación. Entonces, si tenemos en cuenta que proceso o proceso penal es una dialéctica de conocimiento, aplicar tecnología en el proceso va a contribuir a. Ahí está, ahí se ve la confluencia o pretende la diapositiva mostrar la confluencia entre proceso y tecnología. Entonces, como decía, si el proceso es una dialéctica de conocimiento, aplicar tecnología puede eventualmente contribuir a una mayor producción, una mayor disponibilidad y un mejor análisis de la información volcada en el marco de ese proceso. Y como sabemos, la información, una vez analizada por el operador judicial, es capaz de convertirse en conocimiento. Entonces, en síntesis, respondiendo a la pregunta, en la medida en que nosotros apliquemos tecnología al proceso, podremos eventualmente utilizarla para poder dirimir los conflictos jurídicos de una manera más justa y de una manera más eficaz. Ahora quiero hacer una segunda pregunta retórica y es, ¿toda tecnología puede permitir lograr este cometido? Y para responder quiero ponerlos en contexto. Primero, sabemos que estamos en el marco de la cuarta revolución industrial, que es, perdón, un fenómeno que procura o que impulsa una transformación tanto en el plano tecnológico como en el cultural. Y dentro de la revolución industrial, si hacemos un doble clic, hay un grupo de tecnologías que son las tecnologías de la información y la comunicación que tienen un rol protagónico. Y de hecho, por eso se suele decir que antes era solamente importante tratar de acortar la brecha entre las personas que tienen y las que no tienen. Pero hoy en día, además de esta brecha, tenemos una segunda brecha, que es la brecha entre las personas que saben y las que no saben, producto de el surgimiento de Internet. Ahora quiero contarles acerca de lo que es un modelo para ponerlos en contexto, que propuso un autor, es un profesor de una universidad de Estados Unidos, del MIT, que se llama Andrew McAfee. Y lo que dice McAfee en un artículo que publicó hace unos años es, él advirtió que había una gran diversidad de tecnologías de la información.
Entonces él entendía que los directivos de las empresas se veían ante el desafío de tener que elegir aquella que pudiera realmente resolver los problemas de manera efectiva, teniendo en cuenta que todas las organizaciones tienen necesidades y el presupuesto no es ilimitado. Entonces él propuso un modelo de clasificación de las tecnologías de la información que les voy a compartir ahora. Este modelo, perfecto, gracias Juan. Este modelo se compone por tres grupos de tecnologías. En primer lugar, están las tecnologías que tienden a asistir al operador en lo que hace a mejorar o incrementar la eficiencia de las tareas individuales. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, un procesador de textos, una hoja de cálculo, que hoy, si uno mira en perspectiva, cree que no es importante, pero es importantísimo y en su momento para todos nosotros significó un cambio impresionante. Después, en el segundo grupo, él ubica las tecnologías de red, que tienen que ver con mejorar la comunicación entre los integrantes de una organización y a su vez favorecer lo que tiene que ver con la colaboración. Ahí, entre estas tecnologías, se enumeran las aplicaciones de mensajería, el correo electrónico, los blogs, entre otros. Y en el tercer grupo, él ubica a las tecnologías empresariales. Este es el nombre que le pone, que vendría a ser como el tercer estadio en la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Y dentro de este grupo involucra o menciona a aquellas que permiten mejorar los circuitos o los flujos de trabajo, los CRM, en un rato voy a hablar de esto, y también aquellas que propenden a mejorar la interacción electrónica con el cliente de la empresa, y en nuestro caso sería desde ya el justiciable o el ciudadano. ¿Y por qué me parece que este modelo puede aportar luz? ¿Por qué lo cuento? ¿Por qué lo comparto? Miren, creo que un punto muy interesante del modelo es que permite entender que no toda herramienta, no toda tecnología sirve para resolver cualquier problema. Primero, según el autor, es necesario identificar el problema y en virtud de eso, sí, escoger cuál es la tecnología que mejor lo resuelve. Voy a decir una obviedad, pero cuando yo venía meditando en todos estos conceptos, me surgió este ejemplo y creo que puede ayudar. Uno piensa, por ejemplo, en fármacos como eventualmente el ibuprofeno y dice, bueno, es un fármaco muy eficiente para curar algunas dolencias, pero desde ya claramente no sirve para todas. Entonces creo que esto es un buen ejemplo para poner de manifiesto esto que venía diciendo. Bien, hasta acá llegué a contarles lo que vendría a ser, como dije en el inicio, la primera parte de mi exposición, lo que tiene que ver con distinguir tecnología y proceso, para ahora sí contarles en qué consiste el modelo de innovación tecnológica del Ministerio Público y sus resultados. Cuando inició la gestión del actual procurador, muchas de las cuestiones que venía planteando este autor también las encontramos, pero no fue lo único. Y otro de los puntos que encontramos tenía que ver con algo propio del operador judicial de la provincia de Buenos Aires, que es una gran creatividad. Y esa gran creatividad, debido a la heterogeneidad que encontramos en la provincia, llevaba a que existiera una gran superposición de ideas creativas, de propuestas tecnológicas, que en un punto requería tratar de hacer alguna sinergia y ordenarla. De hecho, encontramos algunos ejemplos en los cuales había ideas o iniciativas implementadas en un departamento judicial con mucho esfuerzo y tal vez en un departamento contiguo se había llegado al mismo resultado o a uno similar sin ponerse en contacto. Entonces ahí el procurador pensó en crear este programa con la idea de ordenarlo y de potenciar lo que ya había, que era muy interesante. Y así es como se creó el programa MPBA 2050, del que yo soy titular y del que ya les hablé. Este programa se crea en 2018. ¿Qué es el programa? Bueno, básicamente es un proyecto estratégico que tiene por objetivo tratar de contribuir a una mejora continua y a una innovación institucional de la mano de dos elementos. Por un lado, las tecnologías y por otro lado, modernas, o eso es a lo que apuntamos, técnicas de gestión. ¿Para qué? Bueno, en definitiva, para tratar de que el Ministerio Público pueda lograr sus objetivos institucionales y orgánicos de una mejor manera. Dicho de otro modo, esto sería tratar de propender a una transformación cultural, porque todo cambio lo requiere,
tanto de la tecnología como, decía recién, de la cultura en nuestro ámbito, es decir, en el Ministerio Público. Y el 2050 pretende dar una impronta de largo plazo en sus objetivos. Ahora voy a contarles un poco respecto de lo que son las funciones, que creo que de alguna manera permiten materializar todo esto que vengo explicando. Si las tuviera que sintetizar, son básicamente estas tres. Es decir, por un lado, centralizar la evaluación de toda propuesta de innovación que se genere en el ámbito del organismo. La segunda tiene que ver con supervisar el desarrollo y la implementación de todas las que sean posteriormente priorizadas. Y, por último, ejecutar las que se desarrollen en el ámbito del programa 2050 a instancias del Procurador General. Para interpretar esto, básicamente es tratar de, por un lado, ordenar el proceso creativo, como venía diciendo, optimizar el uso de los recursos y al mismo tiempo, de alguna manera, potenciar los resultados, maximizarlos. Dicho en palabras del autor del que venía hablando, McAfee, es elegir la tecnología, fomentar su desarrollo e implementación y finalmente lograr que la explotación sea la máxima que se pueda llegar a lograr de la mano de esta tecnología aplicada. Bien, ahora voy a mencionar algunos de los datos estadísticos que me parece que ponen de manifiesto el impacto del modelo. En primer lugar, se han sustanciado en el ámbito de 2050, como pueden ver en la pantalla, unas 75 iniciativas, de las cuales el 30,7% tiene que ver con calidad de la gestión, el 26,7%. Ahí está, ahí me escuchan bien, sí, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, decía, un 26,7% tiene que ver con investigación criminal, un 18,7% con transformación digital y otro 18,7% tiene que ver con la atención ciudadana. Estos son algunos de los temas que involucraron estos proyectos. Ahora, me quiero detener especialmente en uno. Primero, para no robarles mucho tiempo, mucho más tiempo. Y segundo, porque creo que tiene una vinculación directa con el tema que hoy nos convoca, que es tecnología y proceso. Y es básicamente la IPP electrónica. La IPP electrónica, para los que no la conocen, es la Investigación Penal Preparativa Electrónica. Es un proyecto que se impulsó a partir de un gran trabajo en conjunto con distintos sectores y distintos organismos. En particular, esto se trabajó en el ámbito, por ejemplo, del Consejo Participativo Judicial, eh, que coordina la Suprema Corte. Además, en ese consejo forman o integran el Colegio de Magistrados y Funcionarios, el Colegio de Abogados, la JB. Además, se conversó con distintos operadores, distintos departamentos judiciales, fiscales generales. Bueno, hubo un proceso previo muy rico que nos ayudó a tener el mejor producto que se podía tener, no solo teniendo en cuenta de vuelta la tecnología, que puede ser muy buena, sino también las necesidades del operador de carne y hueso, que es el que después tiene que llevar adelante la herramienta. En este marco se dictó la resolución 1111 del 21 en diciembre del año pasado y después la implementación de este proyecto, que además tuvo, me olvidé y es importante, un trabajo interno dentro de Procuración. De hecho, acá hoy está presente Mercedes Rubio en representación de la Secretaría de Política Criminal, que no fue la única área, también hubo participación bueno, de control de gestión, de informática. Bueno, fue un trabajo en equipo importante. Entonces, como contaba, la implementación comenzó por San Nicolás y Quilmes y después se fue implementando gradualmente en los distintos departamentos judiciales. Bueno, se preguntarán qué es, en definitiva, más allá de lo que conté ahora. Y la IPP electrónica apunta a que todos los actos procesales, en definitiva, que suceden o se producen en la primera etapa del proceso penal, queden volcados en forma digital en un sistema y con cierta finalidad, que ahora lo voy a contar. Como ven en pantalla, tiene algunas ventajas esto. La primera es la consulta simultánea.
Todos pueden verlo sin necesidad de tener que ir trasladando el expediente. Eso tiene que ver con el tercer punto que pueden ver. Además hay una reducción del uso del papel y la incorporación de técnicas de gestión para acompañar a los operadores judiciales. Así, en la convicción de que esta implementación implica un cambio de paradigma muy importante en los circuitos de trabajo, es una transformación, pensamos la mejor manera de poder acompañar a los operadores. Y para eso se pensó en la creación de un programa de formación continua. Y ese programa de formación continua fue evolucionando con el paso del tiempo. Lo que pretendíamos, en definitiva, con esto era tratar de empatizar con las necesidades del operador que estaba, por un lado, aprendiendo a manejar una nueva herramienta y conociendo un nuevo régimen, pero no por eso dejaba de trabajar en sus temas diarios. Entonces, intentamos tratar de hacer relevante la información que se les brindaba. Esto implicó, por ejemplo, pasar de capacitaciones extensas de 2 horas, 3 horas que se hicieron en el comienzo, a capacitaciones focalizadas, a tratar de poner en valor ese tiempo que nos dedicaban. Al tiempo lo que hicimos fue hacer una encuesta para ver si esto había dado resultado y de hecho el 89% de los operadores nos contestaron que sí, que querían que ese era el camino. Con lo cual esto reafirmó lo que veníamos haciendo. Recientemente, el procurador firmó un convenio con el ministro de Seguridad de la provincia que además lo que nos va a permitir es contar con informes, pericias y con los distintos elementos de prueba que el fiscal le va solicitando a la policía de manera telemática y las vamos a poder tener en el sistema, en la IPP electrónica, para poder utilizarla de vuelta siguiendo este principio. Entendemos que es muy importante ir por esa línea. Bueno, en definitiva, todo esto tiende a mejorar el trabajo de los jueces de garantía, de los fiscales, defensores, asesores, etcétera, etcétera. Es decir, de todos los integrantes del proceso, mirado desde la perspectiva de lo que es el elemento subjetivo del que veníamos hablando. Todos los agentes judiciales, ya que estamos en este ámbito, tienen un aporte para dar en el proceso y es importante que cada uno de ellos pueda dar su máximo. Y con ese espíritu se pensó esta propuesta. Ahora voy a pasar a contarles acerca de algunos números, no me voy a detener en ninguno de ellos, pero sí les quiero explicar el contexto, que reflejan cuál fue el resultado, ya no de la IPP electrónica en particular, sino del programa en general. Como pueden ver en pantalla, por ejemplo, tienen ahí en el primer rectángulo que ya se generaron en la IPP electrónica más de 3.400.000 trámites con firma digital o electrónica. Esto ya denota un crecimiento respecto del 2021 si uno hace un análisis provisorio desde ya interanual. Después, más de 2.800.000 denuncias receptadas a través del SID. Para los que no lo conocen, el SID es el Sistema de Información Delictual que utiliza la policía en provincia para receptar las denuncias y las actas de procedimiento. ¿Por qué es importante? Bueno, antes la denuncia o el proceso llegaba al Ministerio Público y se iniciaba, a veces en algunos departamentos judiciales recorriendo 200, 300 kilómetros, y a veces esperando días. Bueno, ahora con un clic esto se resuelve y ingresa al SIMP y ya tiene un número de IPP para poder darle trazabilidad y empezar a trabajarlo. Otro dato importante es el 1.400.000 de mensajes intercambiados a través del asistente virtual del Ministerio Público. Este es un sistema basado en inteligencia artificial que lo que apunta es a orientar a la persona y a darle respuestas que antes por ahí tenía que esperar y tenía que buscar otros mecanismos como para poder resolver. Sigo 865.000 trámites realizados en el ámbito del expediente electrónico administrativo que se implementó en 2018. Antes, como saben, si se quería avanzar con una recategorización, por ejemplo, de un empleado en Bahía Blanca, había que recorrer en auto 627 kilómetros. Hoy eso se resuelve en el instante y tramita 100% digital. Bueno, 675.000 mensajes enviados o comunicaciones enviados a víctimas de hechos delictivos que hoy, gracias a la tecnología, pueden tener un contacto y pueden recibir novedades de su proceso penal sin la interacción de ninguna persona en el marco del proceso.
más de 224.000 denuncias realizadas a través de la aplicación Seguridad Provincia, que de hecho en pandemia creció en su uso un 569%. Bueno, pueden ver ahí también 57.000 turnos solicitados digitalmente, 45 oficinas que ya adoptaron metodologías ágiles, lo que incrementa la productividad de estas oficinas. Y un dato que por ahí pasa desapercibido, pero para mí es muy importante, es que hay un 81% de los encuestados que son justiciables, que respecto del servicio de justicia, en particular de la atención virtual, dijeron que entendían que el servicio era o excelente o muy bueno. Y quiero recalcar esto porque muchas veces se cree, o la imagen que a veces tiene el ciudadano respecto de nuestro servicio no es este. Y la realidad es que son personas que realmente gratuitamente quisieron dar su feedback y fue sumamente positivo. Entonces, quiero ponerlo en valor. Bueno, para terminar, quiero volver a traer a colación el modelo del que hablaba en el comienzo, el modelo de McAfee. Antes de crear el programa 2050, la gran mayoría de las tecnologías tenía que ver con el primer estadio, es decir, aquellas que mejoran la técnica o mejoran la intervención individual del operador. Y hoy, todas ellas tienen que ver con el tercero, son tecnologías de tipo empresarial u organizacional. Y esto no se logró por 2050, sino que se logró, desde mi perspectiva, primero por la visión estratégica del procurador, segundo por la iniciativa que tuvieron los operadores judiciales, fue fundamental, no solo para proponer ideas, sino también y fundamentalmente para después acompañar el proceso de implementación que, como dijimos, implica un dolor, implica un cambio, no es gratuito para el operador. Yo creo que ese fue otro punto muy importante. 2050, desde ya en este análisis centralizado, y desde ya la Subsecretaría de Informática, que hizo un esfuerzo denodado y constante durante este tiempo para convertir todas estas ideas en realidad. Creo que esta fue la fórmula como para poder ir logrando estos objetivos en este tiempo. Por supuesto, hubo otras concausas que fueron contribuyendo en el camino, pero para mí estos fueron los puntos centrales. Em, Ahora, si podés pasar a la última diapositiva, Juan, muchas gracias. Lo que pretende significar esta diapositiva es que hoy tecnología y procesos son dos elementos inescindibles y forman parte clave de lo que es el servicio de justicia. Volviendo para atrás un segundo, ¿se acuerdan que contábamos que Fishman hablaba de un cambio de era? Bueno, yo creo que estamos realmente frente a un cambio de era en lo que tiene que ver con la aplicación de tecnología en el proceso. Todavía hay mucho por delante, pero la manera en la que se escriba la historia, a mi criterio, dependerá de las propuestas y de las iniciativas que vengan desde el operador que está en la trinchera y que tiene un contacto mucho más directo con las personas, con los ciudadanos que día a día golpean nuestra puerta. Así que bueno, quiero invitarlos a traernos sus propuestas, en particular a los agentes del Ministerio Público, porque son nuestra nafta, son el combustible que nos ayuda a mejorar. Así que bueno, quiero dejarles este pedido, agradecerles por su tiempo y ahora bueno, quiero pasarle la palabra a Wally que va a continuar con el panel. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Walter, me dicen Wally, más conocido acá en el Poder Judicial. Yo soy el jefe de informática de corte de San Martín. Bien. La presentación actual me habían pedido algo de tecnología y creo que el aporte hacia ustedes sería de cómo fue modificándose el ingreso del expediente a través de la pandemia, ¿sí? Que obviamente nos cambió la forma de trabajo rotunda en lo que es Ministerio Público y lo que es Corte también, ¿sí? En Corte venía el proyecto ya de los ingresos electrónicos a través de los apremios judiciales, a través de ARBA, que llevan al contencioso, ya digitalizada la demanda, la causa completa, y lo que era la Municipalidad de San Martín y alguna que otra municipalidad, los apremios también a los diferentes órganos del Foro Civil. Bien, eso fue en el 2019.
que se estaba implementando en la Municipalidad de San Martín. Y en el 2020, obviamente en marzo, hemos caído en la pandemia. ¿Qué es lo que se suscitó ahí? Que los ingresos judiciales tenían que seguir, la provincia, el Poder Judicial de la provincia tenía que seguir, y se readecuó el sistema de ingresos de apremios hacia ingresos urgentes, de causas urgentes, hacia los organismos judiciales. Inicialmente, ¿sí? Eso fue evolucionando a través de las diferentes resoluciones que todos ya deben conocer, que fueron muchísimas de corte, que permitieron ir avanzando en las cuestiones de presentaciones electrónicas, gracias a la implementación en el 2016 de lo que llamamos el token, firma electrónica, dispositivo criptográfico. Eso ya estaba implementado, por suerte, que es lo que permitió justamente poder continuar con lo que serían los ingresos electrónicos a través de corte. ¿Qué significó? Que el portal que tenía corte para sus presentaciones y notificaciones electrónicas, estaba planteado de esa forma únicamente, adquirió un rol muy importante, dado que el letrado, sin moverse de su lugar de trabajo, podía iniciar una causa. Bien, ¿qué significa eso? La receptoría es como que dejó de recibir papel, que justamente eso era algo muy importante también, evitar que los letrados accedieran a la receptoría departamental, ya que estaba prohibido la circulación a través de los decretos del presidente, convirtiendo, ¿qué cosa? Que la receptoría ya no recibiera información, sino que validara información. Información cargada por el letrado, justamente. Ustedes recuerdan que en el 2019 la receptoría estaba, por lo general, abocada a recibir el expediente en papel, la demanda, la planilla de ingreso, problemas de los abogados, consulta de los abogados. Por lo general había colas y colas que no permitían resolver en el día a veces los problemas que había. Bien, eso se redujo a cero, ¿sí? En la receptoría, por lo general, ya no hay más nadie. Yo a veces paso por el hall central, miro hacia la receptoría y la puerta está cerrada, las ventanas bajas y la receptoría está trabajando. Bien, entonces volvemos un poco para atrás. Vamos a ver cómo inicia un expediente electrónico, ¿sí? Tenemos 4 modalidades. La que siempre existió, que es una carga o creación manual de una causa, podría ser alguna violencia que venga de policía, ¿sí? La cual es creada por el organismo de familia. Después pide el sorteo a la receptoría para asignar número interno de receptoría. Bien, ese es un ingreso. Tenemos otro ingreso que es justamente a través del portal. Bien, el abogado solicita quizás realizar una sucesión, carga los datos del actor, obviamente el fuero civil, ahora vamos a ir viendo despacito algunas capturas del sistema, y la receptoría valida la información, pulsa un botón y eso se sortea automáticamente a un juzgado que nadie sabe, que después se va a saber en el orden del cierre del día. Bien, no hay forma de prefijar dónde caería, digamos, ¿sí? Los operadores de eso lo desconocen. La otra forma es una radicación intraorganismo, puede ser que un juzgado civil radique una causa por conexidad a otra causa en otro organismo civil. Hay un módulo que es de radicación, o puede venir radicada de otro departamento judicial, puede venir de Mar del Plata una causa que tiene quizás algún vínculo en San Martín, por quizás una sucesión. Bien, viene toda la causa San Martín ya digitalizado, no viene más papel. Bien, era un caso particular quizás muy, muy antiguo, y quizás no esté en el sistema, dado que el sistema informático, podemos decir que nació recién en los 90 y pico. Todo lo anterior sigue estando archivado seguramente en nuestro archivo departamental o en nuestro archivo regional. Y la última forma de ingreso es una radicación directa, que yo creo que la mayoría a veces se olvida de que los ministros, eso fue una decisión de corte, que en el módulo de
de alta o inicio de una causa, aparecen los organismos que están de turno. Eso apareció en pandemia, por cierta necesidad. ¿Por qué? Porque la receptoría no estaba funcionando en esa época. Entonces se decidió dejar los organismos que estaban de turno para que reciban la causa y a futuro sortearlas a organismos que correspondieran. Eso igual sigue estando vigente actualmente. Entonces, ¿qué sucede? El abogado, al elegir el fuero, va al organismo, que eso también lo vamos a ver. Resulta que la receptoría no la ve por orden alfabético, que la receptoría está como último, y encuentra al juzgado civil número 7 de Fede, por ejemplo. Y le inicia una causa directamente a Fede, que es incorrecto. ¿Por qué? Porque está destinado eso para fuera del horario judicial para un urgente. En definitiva, el urgente después va a tener que ser sorteado. Entonces, la urgencia a veces tampoco queda muy clara, ¿sí? Entonces, hemos notado, se lo ha dicho a los diferentes integrantes de cada organismo, que revisen, ahora vamos a ver en qué módulo, que no tengan inicios pendientes justamente por haber estado de turno, que a veces quedan 8, 10 presentaciones que nadie contesta, el abogado dice, ¿por qué no me contestan? No me resuelven, y resulta que fue mal presentada, ¿sí? Yo el inicio de una sucesión lo hago por receptoría. ¿Por qué lo voy a iniciar como un urgente después de las 14 horas, si es una sucesión? ¿Sí? Entonces, vamos un poco a... Gracias, Juan. Me abstraje un poco de la parte de filmografía. Es esto, ¿sí? Donde yo les quería mostrar un poco. Esto me lo dio el área de desarrollo del área de capacitación de San Martín. Me cedió amablemente, donde nosotros tenemos el ingreso, en este caso, desde un módulo llamado receptoría, ¿sí? El módulo receptoría sobre el organismo muestra qué causas están pendientes de ingreso ese día, ¿sí? Puede ser que no ingresen, que las deje de lado por un momento, les explicaré por qué. Entonces, lo que hacen continuamente es ingresar todos los días a este módulo, seleccionan, importan, y eso les va a aparecer en su sistema de gestión Augusta, para comenzar a hacer el primer despacho. Bien, esto lo que trae es la generación de la causa. El organismo después va a un módulo de firma digital donde busca la demanda, la importa esa causa y hace el primer despacho. Bien, vamos a la siguiente. Acá es donde tenemos la descarga del módulo de radicaciones, es un módulo dentro de la Augusta. Lo que hace es la descarga de una radicación que puede ser de otro organismo judicial, civil, laboral, dependiendo del fuero obviamente, o puede ser extrajudicial de otro departamento judicial. Bien, entonces lo que hacen es abrir el módulo, seleccionan de ahí qué organismo es el que le está enviando información para descargar. Acá siempre descargo una causa completa con trámites incorporados. O sea, yo puedo ver qué es lo que procesó justamente el organismo que me envía o radica la causa, para yo continuar el proceso. Bien. Continuamos. Ahí yo bajo la radicación. Acá tenemos la parametrización, cuando bajo la radicación, donde yo elijo qué numeración va a tomar internamente, si va a tomar de receptoría o si el número interno, Augusta maneja dos números, uno propio del organismo y uno de receptoría. Bien, ahí es donde hago las indicaciones, mi celular no habla solo. Continuamos, Juan. Acá tenemos la carga manual que yo les indicaba, el Augusta permite un acta de causa en el cual los va guiando cargando las partes, cargando los domicilios electrónicos, la demanda, etc. Bien, continuamos. Bien, estas son las pantallas de Augusta en donde va a ir cargando cada una de las partes, la carátula, y el resto de los datos que les indiqué al principio. Bien, todo esto es gráfico, yo voy charlando sobre la gráfica para que ustedes vean. El que trabaja con Augusta obviamente se le hace muy notorio, obviamente el Ministerio Público con el SIM obviamente no se aparece en esta parte. Bien. Y acá está el botón que yo les indicaba, que es el inicio de causa, que muchos se olvidan de verificar todos los días, que ningún abogado haya hecho un inicio dirigido a un organismo y que no haya pasado por receptoría. ¿Cuál es la alternativa? Obviamente pueden ver cuál es la demanda, de qué se trata
lo que el abogado les está remitiendo, y el organismo se puede remitir a una observación diciendo que no es conducente, que deberá remitir una misma causa a la receptoría para que sea sorteado como corresponde. Bien. En otros casos, si es algún urgente por algún motivo particular, la decisión la tomará el juez. Bien. Continuamos. Bien. Ahí me aparece la información. Ahí se suscribe más gente. Bien. Bien, bueno, ¿eh? Bien. Y lo que hace después es seleccionarla e importarla. Bien, esa... Sí, perdón, Juan. Se importa y ahí ya tengo la causa generada en el caso que corresponda. Bien. En causas importadas van a aparecer todas las descargas que hice. Es finalmente lo que se los capacita, digamos. Esto es una capacitación real, PowerPoint real de capacitación que se le da a todos los organismos y a todos los ingresantes. Acá tenemos una consulta que nos brinda el área de planificación, en donde yo puedo seleccionar del departamento judicial y consultar cualquier causa del fuero civil, laboral, contencioso, civil, contencioso y familia. Bien, los penales están en otra área, hay una receptoría penal. ¿Sí? Esto es, hablamos de la receptoría civil. Ahí yo puedo consultar cualquier causa para ver si no hay una duplicidad de ingreso. En algunos casos muy probable es que uno dude realmente si no existe ya un ingreso en otro departamento judicial, ya que no hay una validación. Yo podría iniciar un divorcio acá en San Martín, un divorcio en Lomas, y nadie se va a enterar que yo inicié 2 divorcios, si no hay una forma de validación. Entonces yo ahí puedo elegir el fuero, pongo las partes, pongo el número, o pongo parte de la carátula, puedo poner el número de expediente, me trae la información que yo necesite y hasta puedo imprimir la carátula que le corresponde al expediente, en el caso de necesidad. Bien. Eso se maneja nada más dentro del intranet, esto no tienen acceso los letrados, obviamente, ¿no? Esto es solo para los organismos. Yo creo que estamos... Este es el final, ya esto no nos compete en la charla. Vamos al próximo PowerPoint. Espero no estar aburriendo demasiado. ¿Está bien? Bueno, gracias. Vamos a la secuencia de página de cortes. Son varios PowerPoint que obviamente vamos a ir haciendo un poco más quizás veloz, Juan. Porque es una continuación de un formulario largo. Abrilo. Claro, tenemos... Esta es la pantalla inicial que ve el letrado, ¿sí? Tiene 2 opciones. Una, ingresar con el dispositivo criptográfico, que lo tiene que comprar y la firma se la provee el colegio de abogados. O la otra forma, la otra modalidad es entrar en modo solo lectura, en donde yo puedo ver lo que entró y a su vez generar algún borrador que a futuro firmaré. ¿Para qué me sirve esto? Este ingreso en realidad lo planteo yo, por lo general al letrado, es que con el celular yo puedo entrar al portal y verificar si entró algo, sin tener que estar buscando una computadora o una notebook. Desde el celular entro solo de lectura, configuro el acceso solo de lectura y puedo saber qué está sucediendo en mi portal. ¿Sí? Recuerden que esto es portal para cada uno de los dispositivos criptográficos. Bien. Una vez que selecciona, le pide el PIN del token, que es el dispositivo criptográfico, se carga. Vamos al siguiente. Le pide una contraseña, obviamente tiene que estar de alguna forma blindado el acceso para que no cualquiera pueda acceder. Hay una doble contraseña, en la del portal. Una vez que ingresó, vamos a lo que es iniciar causa. Acá es donde va el letrado para iniciar una causa hacia la receptoría. Bien, iniciar causa. Vamos al siguiente ítem. Ahí es donde yo debo seleccionar el departamento judicial. Selecciono el departamento judicial, en este caso San Martín. Una vez que yo seleccione San Martín, voy a buscar la receptoría. Bien, receptoría general de expedientes, porque es la que me va a sortear. Fíjense que arriba me fueron los juzgados. Volvemos para atrás, no, para adelante una más, ahí. Ahí. Bueno, sigamos, anda para adelante. Y ahí
Ahí está, ahí está. ¿Ves? Ahí está la receptoría de San Martín. Y fíjense que arriba están los juzgados. Tengo correccionales, tengo contencioso civil, que en realidad no sé por qué, pero bueno, siguen estando vigentes para poder hacer un ingreso dirigido sin que se entre la receptoría aparte, ¿no? Esto va directo al organismo, y si el organismo no le avisa a la receptoría, nadie se entera. ¿Ves? Eso no me parece muy correcto, pero bueno, está estipulado de esa forma. Bien, esta era la parte importante del módulo de erradicaciones, lo puse acá para no olvidarme, que justamente es acá donde deberían entrar a lo que sería el inicio de causas y revisarlo todos los días para evitar que un abogado o un letrado, obviamente, se haya equivocado accidentalmente y haya dirigido el expediente al organismo que está de turno. Bien, eso lo puse en remedio. Continuamos. Acá es donde vamos seleccionando, el letrado va seleccionando el fuero, de qué se trata, la presentación que va a hacer para iniciar una causa, elige el fuero civil, elegimos una sucesión. Acá es muy importante, el letrado puede elegir si va vinculado con otra causa, puede colocar los datos de la otra causa y ya le avisa de que va vinculado, el que está en pedido de erradicación directa, le puede indicar justamente que vaya a una causa muy particular. Bien, los datos que tiene que cargar, la persona física, jurídica, el nombre, el apellido, el tipo de documento. En el tipo de documento después tenemos la acepción M o F, dependiendo si es una libreta cívica, si es una cédula vieja, si es una sucesión, capaz mis abuelos no hayan tenido un DNI y hay que poner la letra M o F y el número para diferenciarlo con los documentos nuevos. Una vez que uno va cargando todo esto, Juan, perfecto. Ahí Juan lo va cargando. Inicio, pongo el demandado, en el caso que haya demandado, si es una sucesión, tengo el actor nada más. Cargo los datos del demandado y una vez que tengo todo preparado, puedo adjuntar la demanda, información escaneada justamente. Recuerden que el papel no va, así que escaneo los documentos, indico de qué se trata, como letrado expongo de qué se trata o qué es lo que estoy entregando. Lo guardo y después lo firmo y lo notifico. Bien, este firmar y notificar, presentar a la receptoría, ¿sí? Pasamos al otro PowerPoint. Sí. Anda para atrás donde dice el receptoría. Ahí abajo a la derecha. Perfecto. Bien. Entonces, como decíamos, no hay papel. Receptoría inicia su llamado Inforec, ¿sí? Esta aplicación fue desarrollada por Planificación y la fueron modificando para justamente hacerlo compatible con el portal. Bien, antes la información se cargaba a mano desde la receptoría, recibían el papel, buscaban, escribían apellido, nombre, la planilla, los datos de la planilla que se entregaba, y ahora, bueno, tienen directamente un ingreso de lo que es el ingreso de presentaciones. Ellos van a ingreso de presentaciones, y ahí, en la parte superior, fíjense, no sé si se llega a apreciar muy bien, hay como título dice todos, después tienen familia, tienen diferentes ítems. Eso los ayuda a ellos a saber si es de familia, en este caso situarse sobre los ingresos de familia, o civiles o laborales o contenciosos, para participar. Bien, esto lo trabajan, como son varios operadores, verificadores en la receptoría, ellos se separan por carácter, digamos, de letra del apellido, por lo que me indicaron la otra vez. Uno se encarga de A a la C, el otro de D a la F, y son los que van validando esas causas. Bien, se separan X cantidad de causas. Verificando ahí, ellos pueden verificar la demanda. Acá pueden ver los datos que cargó el letrado y el PDF adjunto. En la próxima diapositiva podemos ver que presentó algún material importante que fue sellado, que tiene los sellos correspondientes. Esto recuerden siempre que el juez tiene la potestad de decir quiero ver el original, dudo de alguna firma que esté media borrosa, puede pedir obviamente el original para hacer su validación. Es en pocos casos, se supone que el letrado está dando su fe de que ese material es válido y que no hay nada fraguado, ¿no? Bien. Continuamos, fíjense que ahí podemos ver los inicios de causa, en la anterior podemos ver los datos que estaban cargados de las partes,
Toda esta información es la que medianamente va validando la receptoría para darle después el paso a la grabación. Paso a la grabación, ¿cuál sería? Es determinar que se haga un sorteo hacia un organismo. Una vez que realizan todos los sorteos, lo que hacen es enviarlos, llamados con un remito, ellos imprimen un remito, eso libera a que el organismo desde el módulo de receptoría pueda importarlos. Bien, por lo general se prepara toda la tarde y al día siguiente se importa todo. Es por el horario judicial, porque si no después se extiende. Obviamente hay letrados que hacen presentaciones a las 4 de la tarde, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacen inicio de causa y obviamente todo eso pasa al día siguiente después de las 14. Es lo que ellos decidieron, porque si no, no termina más el día. ¿Sí? Entonces, toda esta información ellos pueden verificarla, pueden en este caso verificar un pedido de mediación. ¿Sí? Las mediaciones a receptoría le ingresan, pero el organismo nunca las descarga. ¿Por qué? Porque está previo a la mediación. Una vez que termina la mediación y quede que finalizó correctamente o no correctamente alguno de los ítems posibles de mediación, el letrado, se le informa al letrado y el letrado tiene que mandar el inicio real con la demanda que corresponde. ¿Bien? Es como que la primera está nada más como para decir que se inició, pero al organismo no le llega nunca. En la vieja usanza le llegaba una carátula vacía. Le llegaba la carátula con los datos y el juzgado la guardaba en un casillero esperando que se realice la finalización de la mediación de alguna de las formas. Bien, entonces ahí está el pedido, continuamos, acá verifican la documental, tenemos un DNI. Una vez que está todo verificado, lo que ellos hacen es justamente como si fuese una causa normal, una mediación, guardar, emiten la planilla y eso le llega al organismo después, en el caso de que esté cerrado. ¿Bien? Después, las causas a importar que sean urgentes, que tienen siempre prioridad, están en negrita. Significa que en alguna de estas pantallas vamos a ver en alguna de estas pantallas vamos a ver los renglones con negrita. Eso significa que es un urgente y es a lo que se le da prioridad siempre. ¿Sí? Ellos tratan de primero sacar todo lo que esté en negrita y después darle como subsiguiente a los próximos ingresos. Bien, continuamos, Juan. Bien. En el caso de que use algún error, porque a veces sucede que se olvidan, el letrado manda e inicia una causa y se olvida quizás de incorporar la demanda. En el apuro, no pone la demanda, manda todo el material. Obviamente ahí la receptoría lo que hace es observarle la causa, se les devuelve automáticamente al portal, lo corrigen y lo vuelven a enviar y ahí la receptoría obviamente continúa con su trámite. Bien, podemos ver más material que es presentado hacia la receptoría, que ellos validan. Bien, acá tenemos la finalización de una mediación. En este caso, creo que no fue atinente no fue atinente y ahora se le va a informar al abogado, digamos, de que la mediación fue infructuosa para comenzar la causa realmente en el organismo. Seguimos, Juan. ¿Sí? Seguimos. ¿Sí? Ahí es donde van a definir la mediación, cuál fue el resultado, ahí avanza un renglón más, Juan, ahí está. Son los motivos de o que salió correctamente la mediación o lo infructuoso, dependiendo cada uno de los tipos. Siempre busca, se habla solo. Bien, gracias Juan, continuamos. Bien, el resultado y una vez que completan, eso va automáticamente notificado al organismo y al letrado. Sumando gente. Bien, continuamos Juan, ya creo que estamos casi por terminar. Sí, le dije que esto ahora trataba de ser lo más didáctico posible, gráfico. Y toda la parte, por suerte, de oratoria, la tuvo acá mi colega. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Bien, ahí continuamos, Juan. Sí, continualo.
y ahí pueden hacer alguna consulta en particular de una causa. Dejémoslo ahí, Juan, ya. Sí, yo creo que ya. Espero que hayan entendido cómo es el inicio actualmente de una causa a través de Internet, sin papel. ¿Sí? Cualquier duda, obviamente, pueden hacer consultas. Listo. Muy bien. Me pareció que era... Hola, hola. ¿Comienzo? No, en un momento yo te aviso. Bueno, muy buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos acá de Patricio, de Wally. Mi nombre es Mercedes Rubio, yo soy actualmente subsecretaria de Políticas de Género e Intrafamiliar de la Procuración, pero antes me desempeñé muchos años acá en el Departamento Judicial de San Martín, fui empleada, fui funcionaria, fui fiscal, después fui fiscal general adjunta y recién hace un añito estoy cumpliendo labores en la Procuración. Así que bueno, muy contenta de volver y por eso también me sumo a los agradecimientos. En línea con lo que expusieron Patricio y Wally, a mí me gustaría referirme a las nuevas herramientas tecnológicas incorporadas a los procesos de violencia por razones de género. Y bien en concreto me gustaría explicar por qué en estos procesos en particular, en donde se trabaja en forma interdisciplinaria y especializada, diferenciada de otros tipos de procesos y de procesos que se refieren a otros tipos de fenómenos, vincular el derecho procesal o el proceso a las nuevas tecnologías puede resultar un factor determinante a la hora, un factor determinante a la hora de proteger eficazmente a la víctima y lograr una adecuada gestión del conflicto. Ustedes, quienes están cursando esta capacitación como operadores judiciales, tanto los que se desempeñan en el ámbito penal como en el ámbito civil, contencioso, de familia, de paz, saben que la violencia de género intrafamiliar requiere, como dije recién, una visión diferenciada. Es un problema, y me voy a referir brevemente a algunos conceptos que tienen que ver con la violencia por razones de género, porque es necesario para luego darnos cuenta el porqué de estas nuevas herramientas tecnológicas, como bien explicó Patricio, ver dónde está el problema de cierto fenómeno criminal o de cierto fenómeno social, para luego buscar la tecnología adecuada para abordarlo. Y en este sentido me parece muy importante destacar, y siempre lo hago, que la violencia de género es un problema estructural de nuestras sociedades, un fenómeno que es muy complejo en su abordaje, al que se le reconoce como base un modelo de sociedad históricamente basado en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, lo que se tradujo en una importante restricción de derechos fundamentales para las mujeres. Todos sabemos, por supuesto, que hombres y mujeres somos diferentes, así como son diferentes las mujeres entre sí y los hombres entre sí por distintos factores, por factores culturales, de nacionalidad, por factores sociales, nivel educativo, situación económica, etc. Pero el problema se deriva de cuando de esta desigualdad se produce una desigualdad o una desigual posibilidad de acceso a derechos. Es decir, se establecen relaciones desiguales de poder que repercuten en las posibilidades de las personas de acceder a una vida digna. Históricamente, ustedes también saben, a hombres y mujeres se les ha asignado un diferente rol social, un diferente rol cultural, o lo que en la materia llamamos estereotipos de género. Muy brevemente, históricamente de los hombres se ha esperado que sean personas fuertes, personas racionales, personas proveedoras, personas, si se quiere, aún más agresivas, que se desempeñaban históricamente en el ámbito de lo público, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, por ahí es un poco de... tiene algunas décadas lo que voy a decir, pero el juego de niños, ¿no? La mamá y el papá era el que jugaba, que salía a trabajar, la mamá era la que cuidaba a los niños. Esto, digamos, como para visualizar o ilustrar que desde muy chiquitos se asignan estos roles culturales y sociales. Mientras que las mujeres, por el contrario, se espera que sean más amables, más pacientes,
que tengan una actitud por ahí más dulce, más comprensiva, más tolerante. Y también, ¿no? Si pensamos en estos juegos de niños o en los problemas de matemática, ¿no? El hombre que apila ladrillos y la mujer que, bueno, no sé, por ahí es un poco viejo, ahora ya nadie plancha camisas, pero bueno, diferentes roles, ¿no? Unos más en el ámbito de lo público y otros en el ámbito de lo privado. En la mujer especialmente también en el cuidado de niños y en el cuidado de personas mayores. Aún hoy, cuando esto por suerte ha cambiado muchísimo, ha evolucionado, sigue, digamos, teniendo como una visión la mujer más atendiendo al cuidado de las personas que lo necesitan, al cuidado de niños, al cuidado de adultos mayores, y aún hoy se perciben o se toleran algunas de estas costumbres sociales también en los hombres, como por ejemplo alentar su conducta agresiva o reprimir la expresión de emociones. Durante décadas a la expresión de emociones por parte de los hombres se los entendió como una cualidad femenina, ¿no? O resolver los conflictos a partir de la fuerza física. Estos patrones culturales que, como digo, estuvieron profundamente enraizados en nuestra sociedad, aunque hoy estamos evolucionando, son los que han explicado durante décadas la permisividad social o la tolerancia a la violencia masculina. Y la violencia por razones de género es el reflejo, si se quiere, más extremo de la relación desigual de poder a la que antes me refería entre hombres y mujeres. Ahora bien, frente a esta situación o frente a este problema, ¿cuál es el mandato? El mandato convencional, el mandato constitucional y el mandato legal para nosotros que somos operadores del Poder Judicial. Bueno, básicamente es que frente a estos hechos o frente a estos delitos, incorporemos lo que se llama la perspectiva de género. Es decir, detectar aquellos casos en que se traducen estas situaciones estructurales de desigualdad y se perpetúan las violaciones a los derechos humanos en virtud de las condiciones de género de las personas. O como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fernández Ortega, que suelo citar porque me parece, digamos, que sus palabras son justas, son adecuadas, corresponde actuar con la debida diligencia reforzada que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Es decir, esta debida diligencia reforzada en manos del Estado, en manos del Poder Judicial. Por eso es tan importante que como operadores judiciales dominemos esta materia, estemos atentos a las dificultades que presenta el abordaje de esta materia y que también, y ahora sí, un poco referido a la vinculación entre proceso y tecnología, conozcamos las herramientas adecuadas para su tratamiento, y entre las herramientas medulares están las herramientas informáticas o tecnológicas, más propiamente dicho. Como venimos diciendo, ustedes como operadores judiciales saben que estos hechos requieren una mirada distinta, una mirada diferenciada, una escucha distinta, una recopilación de datos distintas para llegar a buen puerto en la investigación y protección de la víctima. Muy sintéticamente, de las dificultades que se vislumbran en los hechos de violencia por razones de género, están en que generalmente ocurren entre cuatro paredes, es decir, sin testigos más allá de las personas involucradas en la violencia, entre una víctima y un agresor que están unidos por un vínculo afectivo en la mayor parte de los casos. Esto implica que los propios involucrados vean digamos, la relación que se desarrolla entre ellos o el vínculo que tienen de una manera distinta. En general se trata de un vínculo de pareja o de ascendiente-descendiente o de hermanos. Y esto mismo conlleva en muchos casos a una posterior retractación luego de la denuncia de violencia por razones de género. Es decir, la víctima acude a los tribunales a desdecirse, a retractarse de lo plasmado en la denuncia. A todas estas singularidades debemos sumarle este enfoque de género o este enfoque contextual al que me refería, porque los hechos no ocurren en un vacío, sino que ocurren en un contexto social, un contexto económico, un contexto cultural, al que también tenemos que prestar atención para tener un éxito en la protección de la víctima y en la investigación de los delitos.
Entonces, todo esto nos lleva a que el principio fundamental en el abordaje de los delitos por razones de género, o los hechos de violencia por razones de género, sea la especialización de los agentes del Ministerio Público. Y esta especialización en el Poder Judicial bonaerense se suele dar a partir de dos maneras. Una es la especialización por los órganos especializados, ¿no? Juzgado de familia, juzgado de paz, fiscalías tematizadas, ayudantías, secretarías. Y otra es la especialización por procesos de trabajo, que, son procesos de trabajo o líneas de trabajo especializadas que permiten el abordaje de este tipo de violencias adaptados, el abordaje, digamos, a través de un proceso de trabajo particular, adaptado a las particularidades estas que mencioné recién que tiene esta problemática. Y en estos procesos de trabajo especializado, para dar un ejemplo de uno que conozcamos hace muchos años, la Cámara Gesell, o los protocolos de Cámara Gesell, son procesos de trabajo especializados para delitos en general vinculados a la integridad sexual, ¿no? A la violencia sexual. Bueno, en materia de género, además de la Cámara Gesell, hay otros procesos de trabajo. Me gustaría referirme a uno en particular que tiene muchísimo que ver o está desarrollado con nuevas tecnologías, que es el formulario de denuncias por razones de género e intrafamiliar, la evaluación de riesgo, y también me gustaría referirme a el paso procesal que es tan importante en estos procesos, que es la certificación de los antecedentes del caso, tanto penales como de familia, de paz, civiles, que pudieran existir en una misma conflictiva. Entonces, en primer lugar, y voy a tratar de ser breve, me gustaría referirme al formulario especializado de denuncias que se implementó no solo en el Ministerio Público Fiscal, sino también en el ámbito de la Suprema Corte para los juzgados de paz y los juzgados de familia. Como digo, esto es un proceso o línea de trabajo especializado ajustado a la problemática que nace de una propuesta que se realiza en la Mesa Interpoderes Provincial. La Mesa Interpoderes Provincial está compuesta por las máximas autoridades del Ministerio de Mujeres, de Seguridad, de Justicia, las máximas autoridades de la Suprema Corte bonaerense y el Procurador General. Esta Mesa Interpoderes se reúne periódicamente y se articulan políticas impulsadas por los tres poderes para profundizar iniciativas destinadas a la erradicación de las violencias. En el contexto de estas mesas se propuso trabajar en un formulario especializado de denuncias. Como ustedes saben, un formulario especializado en el ámbito de la informática no es solamente cambiar un formato o cambiar un diseño, sino que un formulario consta de un conjunto de campos de datos solicitados por un determinado programa, los cuales se almacenan para su procesamiento y posterior uso. Nosotros desde siempre las denuncias se hacían en un Word o a máquina, muchas décadas atrás, y llegaban a conocimientos de los operadores que las manejaban, o mediante una copia a otros operadores que las requerían. El nuevo formulario releva con un mayor enfoque de género una cantidad de datos sociodemográficos fundamentales por todo lo que antes dije, para abordar hechos de violencia por razones de género. Pedir más datos demográficos no solo es una exigencia de la Ley de Violencia Familiar, la 12.569 en su artículo 18, sino que, como sabemos, es lo que va a permitir nuevas formas de gestión del fenómeno. Es decir, le va a permitir al Ejecutivo la adopción de políticas públicas que tengan que ver con la problemática que se desprende de estos campos que posee el formulario, pero sobre todo a nosotros como operadores judiciales, en nuestra labor cotidiana, un mayor conocimiento del caso, un mayor conocimiento de este escenario del que estoy hablando, que es fundamental para abordar los hechos de violencia por razones de género. Es decir, si no conocemos que esa víctima depende económicamente de su marido, que esa víctima no tiene un celular o que su celular está intervenido, si no conocemos que no tiene SUBE o que sí la tiene, entonces vamos a llevar adelante un proceso de una manera distinta y posiblemente errónea y revictimizando a la persona denunciante, ¿sí? Si una persona en un proceso, digamos, de cualquier, por cualquier delito o por cualquier hecho, no concurre a una audiencia y no tenemos, digamos, esta perspectiva de género, probablemente, bueno, entendamos que hay un desinterés y esto pueda culminar en un archivo de las actuaciones o
bueno, en una reserva del expediente. En cambio, si nosotros abordamos los procesos con perspectiva de género, probablemente los datos que contenga la denuncia y la perspectiva de género que como operadores judiciales tenemos que tener, nos va a permitir preguntarnos, ¿habrá podido llegar? ¿Habrá tenido que quedarse cuidando de los chicos, de sus hijos menores? ¿Habrá estado amenazada? O sea, digamos, la perspectiva de género nos permite eso. Y para tener perspectiva de género o para detectar los casos de violencia por razones de género, tenemos que tener información. Esta es la información vital que el nuevo formulario releva con muchísima más profundidad y que además luego se almacenan y se analizan estos datos para la adopción de políticas de gestión del conflicto, ¿no? Nos va a ilustrar, digamos, de ciertos rasgos particulares que suelen presentar este tipo de conflictos. Bien, entonces el formulario, ustedes ya lo habrán visto porque está en la resolución de la Corte y del Procurador del 2021, pero tiene vasta información sobre la víctima, sobre el denunciante, cuando el denunciante es un tercero, un familiar, un vecino, un amigo de la víctima, sobre el agresor y el núcleo familiar, incorpora, por ejemplo, muchos datos del núcleo familiar, sobre la existencia de procesos anteriores y además tiene una escala de predicción o de valoración de riesgo de violencia grave y una matriz de riesgo. Actualmente el Ministerio Público Fiscal ya implementó el formulario en las oficinas de denuncias y en los ámbitos, en las bocas de denuncias, ya sea fiscalías de turno y demás, ayudantías y demás ámbitos donde se reciben denuncias, y el Ministerio de Seguridad está trabajando en el desarrollo del formulario con estas particularidades de tecnología a las que me refiriera, y seguramente en los próximos meses también se implemente en todas las comisarías de la provincia de la mujer y también en las comisarías de prevención. Entonces, todas las denuncias de delitos por razones de género van a hacerse en este nuevo formulario que va a dar, como digo, muchísimos más datos de contexto, de escenario al operador que tenga que abordar el caso, y esto le va a permitir una mayor y mejor protección de la víctima y de la investigación y del desarrollo del trámite del proceso. También en el Ministerio Público estamos trabajando en el desarrollo informático del formulario para optimizar el relevamiento de datos que adoptarlo, digamos, importa, ¿no? Para poder luego extraer datos de este formulario. Esto, como les digo, va a facilitar y va a mejorar el trabajo de los casos de violencia por razones de género intrafamiliar en todos los órganos especializados o no. Aporta mucha información esencial y va a permitir tomar decisiones adecuadas sin necesidad por ahí de hacer un segundo llamado a la víctima, de volverla a citar para prestar declaración testimonial. Esto implica no solo una revictimización, sino una recarga de trabajo para el órgano. Entonces también entendemos que va a facilitar el abordaje de este tipo de violencias y mejorarlo, obviamente. Bien, tenemos que tener presente, y siempre también lo menciono, por ejemplo, en el fuero penal, el 35% de las denuncias o de los hechos con autor sindicado o imputado es de violencia por razones de género e intrafamiliar, el 35%. Por eso también la importancia de poner el foco en este tipo de hechos, y por eso también la importancia, creo yo, de la adopción de este nuevo formulario. Además de los datos sociodemográficos a los que aludiera, que nos van a permitir esta mirada de contexto o esta mirada con perspectiva de género, el nuevo formulario, por ahí como la cuestión más novedosa, introduce una escala de valoración de riesgo. Es decir, una escala que tiene preguntas por sí o por no, con un puntaje determinado, y que le va a permitir al operador, digamos, con carácter orientativo, conocer el riesgo de violencia grave o de femicidio que el caso en principio representa. Digo orientativo y digo en principio primero porque es una predicción, ¿no? Pero además porque obviamente el trabajo luego de los equipos técnicos especializados que están en los juzgados de familia y también en nuestras fiscalías especializadas, en nuestros CAPs, es el que va a dar la última palabra, además, por supuesto, de la experiencia o de la vasta experiencia de los operadores. Pero contar con una escala de evaluación de riesgo en todas las denuncias me parece que es un aporte muy importante, una herramienta
muy importante para el abordaje de los casos. Si pensamos que, por ejemplo, en San Martín se producen aproximadamente 55 denuncias de violencia de género por día. 55 denuncias por día. No sé, en Lomas, 50. No sé, Morón o Matanza, alrededor de 30, 35. Entonces, contar con una escala de evaluación de riesgo que nos permita distinguir los casos de alto riesgo y abocarnos prioritariamente a estos, me parece que es un aporte muy importante. Obviamente esto no implica la premisa inversa, que es no abocarse a los que no, digamos, aparecen en principio como de alto riesgo, sino que es un análisis que va a tener que hacer el operador caso por caso, pero que con esta herramienta, digamos, es un análisis digamos, que se realiza con más cantidad de información. En principio, como operadores judiciales que todos nosotros somos, sabemos distinguir cuándo un caso es de violencia grave, ¿no? Sabemos que si las lesiones son graves o estamos hablando de un delito contra la integridad sexual o de una tentativa de femicidio o de un femicidio, está clarísimo que es un caso grave. Pero como les digo, la cantidad de denuncias diarias en los departamentos del conurbano y también en los del interior, en relación a la capacidad operativa de los agentes que pueden abordarlos, digamos, es necesario discriminar no solo aquellos que por su evidente gravedad lo son, sino que hay casos que por ahí evidentemente no revisten esta gravedad. Por ahí son unas amenazas simples, unas lesiones leves, pero que existen en el caso parámetros objetivos de riesgo que lo tornan un caso de alto riesgo. Entonces, si nosotros por ahí leemos el relato del hecho, es un relato del hecho que no evidencia una enorme gravedad, si bien por supuesto estamos hablando de hechos que son graves, ¿no? Pero luego, si vamos a la escala de evaluación de riesgo, aún en esos casos pueden confluir parámetros de riesgo que determinen que el caso es de alto riesgo. Y para conocer estos parámetros de riesgo, tenemos que preguntar por estos parámetros de riesgo. Y por eso es tan importante la escala, porque por ahí antes en una denuncia solo constaba el hecho que se quería denunciar, ¿no? El hecho ocurrido horas atrás, pero no se preguntaba por todos los parámetros de riesgo, que son parámetros obviamente no inventados por nosotros, son parámetros internacionalmente reconocidos, son parámetros objetivos que están en permanente estudio a partir de estadísticas y de estudios sociales del fenómeno y de relevamiento de datos, por eso tan importante el relevamiento de datos, sobre los que a partir de ahora vamos a preguntar en todos los casos. Si podemos mostrar la escala. Bueno, esta es la forma de la escala en las denuncias del Ministerio Público. En las denuncias que van a venir de comisaría, la escala está desagregada en distintas partes del formulario. Es decir, luego de los datos de la persona presuntamente agresora o del imputado, van a estar las preguntas atinentes al imputado, luego de la víctima, las preguntas de la víctima, luego por ahí la parte más de lo social, los datos relativos a la relación de pareja o a la vulnerabilidad. Pero nosotros en nuestro formato de denuncias del SIM lo tenemos todo junto luego del formulario de denuncias. Como les digo, esto lo que nos va a permitir es que se pregunte expresamente por los parámetros de riesgo en cualquier caso, en todos los casos, eso es lo importante, ¿no? Y bueno, como ven, la escala contiene 4 ejes centrales: la relación de pareja, es decir, si hubo separación reciente, acoso, quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, tipos de violencia y utilización de armas de fuego, armas blancas, perfil del agresor, es decir, consumo de sustancias, celotipia, antecedentes, profesión, vulnerabilidad de la víctima, es decir, si antes se ha retractado de hechos denunciados, si tiene dependencia de algún tipo respecto del agresor o también otras condiciones de vulnerabilidad. Esta escala es una escala que fue originariamente elaborada en España, adaptada a nuestra provincia. La de España es una adaptación de la escala de Sara, y nuestra provincia también la hemos adaptado y hemos incorporado junto con la Corte
y con los demás integrantes de la mesa interpoderes algunos parámetros de riesgo alto automáticos. Por ejemplo, cuando mediante el hecho se está quebrantando una orden de alejamiento o de restricción vigente, cuando el agresor pertenece a las fuerzas de seguridad. Esto tiene que ver con datos estadísticos que arrojan digamos, los relevamientos anuales tanto de corte como de procuración. Cuando se utiliza un arma de fuego, ya sea o el agresor dispone de un arma de fuego, cuando hay involucrados menores de edad o personas en una situación especial de vulnerabilidad. Estos parámetros indican alto riesgo automático. Y luego hay una cantidad de parámetros que tienen un puntaje. Quien tome la denuncia, ya sea cualquier personal policial que van a recibir una capacitación previamente, o los operadores del Ministerio Público o de Corte, que también han recibido capacitaciones sobre el formulario, pueden completar estas respuestas por sí o por no y deben asignarle el valor de la pregunta. El valor es 0, es 1, 2 o 3 si la respuesta es afirmativa y 0 si es negativa. Y esto es importante porque no depende de la intuición del operador o de la mayor sensibilidad o de la impresión del operador que recibe la denuncia. Son digamos, asignaciones numéricas predeterminadas que van a dar un resultado predeterminado y un resultado orientativo final de riesgo bajo, medio o alto. Como les digo, y así lo dice claramente la escala, esto es orientativo, va a ser complementado con el análisis del relato del hecho, con los antecedentes, con la intervención, si lo hubiera, de los equipos interdisciplinarios, pero sobre todo con la experiencia del juez o del fiscal y de los funcionarios que se aboquen al caso. Nosotros desde el Ministerio Público, y lo mismo está haciendo el Ministerio de Seguridad, estamos trabajando también para que esta valoración se realice de modo automático, es decir, cuando completemos los campos, automáticamente nos arroje el resultado, pero de todas maneras esto es una evaluación, si se quiere, se llama automática, porque de la sumatoria de los números nos arroja un resultado predeterminado. Y bueno, nos pareció muy importante introducir esta evaluación de riesgo porque, bueno, está claro que una buena metodología inicial es importante, como les dije antes, no solo para proteger eficazmente a la víctima, sino para mejorar la consistencia de las decisiones. Nosotros en San Martín, una escala muy similar a esta la usamos desde el año 2013, por una resolución de acá de la Fiscalía General, tanto en comisarías de la mujer como en el ámbito del Ministerio Público. Esta escala, o sea, tiene acá en San Martín una validación de bastantes años, pero fue por un grupo compuesto por personas de las diferentes áreas de la Procuración, fue mejorada y adaptada para su implementación en la provincia junto con la Corte. También me parece importante poner de resalto que la resolución por medio de la cual se adopta el formulario y la evaluación de riesgo que acompaña al formulario señala que este formulario tiene que ser revisado periódicamente. Entonces, acá una vez más la importancia de la tecnología, ¿no? Porque los datos que nos arroje este formulario a partir de los campos son los que nos van a permitir modificar, adaptar, mejorar este formulario y asimismo revisar la asignación de los puntajes ajustado a la realidad de nuestra provincia, ¿no? Tal vez en las revisiones periódicas que vengan, estos puntajes se vean alterados. En España, por ejemplo, tras la primera revisión se mantuvieron los mismos parámetros, porque se entendió que eran los parámetros adecuados y ajustados a la problemática, pero se modificaron algunas numeraciones asignadas a algunos de ellos. Bien, y para ir terminando digamos, los pasos iniciales del proceso, de cualquier proceso de violencia que aborde violencia por razones de género, no solo una denuncia basta, una denuncia completa, una denuncia que además contiene una escala y una matriz de riesgo. La matriz es un instrumento que elaboró el Ministerio de las Mujeres para su utilización por los organismos especializados, es decir, por los organismos técnico-periciales, ¿no? Pero cuando no existen estos organismos, siempre vamos a tener por lo menos la orientación que nos brinde la escala.
a esta denuncia o a este impulso con mayor información, es importante sumarle siempre como un proceso especializado de trabajo la certificación de los antecedentes. Y acá también las nuevas tecnologías juegan un papel preponderante. Antes teníamos que pedirle al Ministerio de Seguridad de reincidencia que nos manden los antecedentes penales. Ahora el sistema informático, la IPP digital, optimizó esta posibilidad de certificar antecedentes en el sistema, no solo del Departamento Judicial, sino de toda la provincia también, a través de los ítems determinados y también a través del REVIFAC, que es el Registro de Violencia de Género y Familiar de la Procuración. También estamos trabajando muy fuertemente para mejorar y profundizar la interoperabilidad de los sistemas SIMP y Augusta, para que frente a un caso de violencia por razones de género no solo certifiquemos los antecedentes penales, que esto por supuesto ya se hace, y también se hace respecto de los de familia, accediendo al registro de violencia familiar de la Corte, pero para que toda esta interoperabilidad sea aún más profunda, más amigable para el operador, y cuando tengamos un conflicto en manos podamos desde el primer momento acceder a las medidas de protección que se tomaron en el ámbito de Corte, a los antecedentes penales, denuncias realizadas por la víctima, lo que nos va a permitir ver cantidad de denuncias, si está escalando la violencia, ¿no? Porque muchas veces se ve que las denuncias eran periódicas cada varios años y luego cada vez son, digamos, con un menor intervalo de tiempo entre cada una, y a partir también de esta interoperabilidad de los sistemas interfueros y entre SIMP y Augusta, nos va a permitir nutrirnos con, digamos, obviamente con los recaudos de seguridad adecuados, nutrirnos de los actos procesales que se realizan entre los fueros, ¿no? Tanto el fuero de familia y de paz, poder ver los informes sociales, los informes periciales, los informes médicos, por ahí las testimoniales que se producen en el proceso penal, como para nosotros, digo nosotros en realidad, desde el fuero penal ver aquello que se trabaja en la Suprema Corte. Muchas veces cuando nos hacemos de los informes interdisciplinarios de la Suprema Corte nos parecen excelentes y aportes fundamentales luego para avanzar en el proceso penal, ¿no? Y tener esta posibilidad de acceder desde el primer momento de la denuncia es algo que tiene que ver con las herramientas tecnológicas y en lo que se está trabajando fuertemente desde Procuración y desde Corte. Bueno, esto era básicamente a lo que me quería referir. No quiero dejar de mencionar también que ya una vez abocados a la investigación en caso de delitos, existen múltiples insumos informáticos que están en las guías del Ministerio Público para requerir usuarios y accesos a diferentes tipos de fuentes, como empresas de telefonía, bancos, Mercado Libre. También guías de investigación digital que están en el link de la página del Ministerio Público MPBA en el área de ciberdelitos, que nos permite bajar la manera de obtener conversaciones de WhatsApp o de alguna red social cuando sea el caso y cuando esto esté autorizado sin necesidad de usar un software forense. Bueno, hay muchísimos avances tecnológicos que están a disposición, que están contenidos en la página. A mí me gustaría, no sé si podemos mostrar el mail de la subsecretaría y también el link de la página de ciberdelitos de la Procuración, para decirles que estamos a disposición desde la subsecretaría para abordar, escuchar las propuestas, las sugerencias, las críticas, las modificaciones, tanto al formulario como a los distintos pasos del proceso. En el mail de ciberdelitos están todas las herramientas tecnológicas que son muy importantes en los casos de violencia por razones de género, porque muchas veces estas conversaciones de WhatsApp o cuestiones que surjan de las redes sociales constituyen prueba fundamental en este tipo de delitos, que recuerdo, en general ocurren entre cuatro paredes, sin testigos, entonces requieren una recopilación de prueba diferencial y especializada. Entonces los invito también a explorar estas herramientas si algunos no las conocen. Y para terminar, me parece importante
decir que cuando una persona que ha sido víctima de violencia por razones de género llega a nuestros despachos, llega a nuestras fiscalías, a nuestras oficinas de denuncia, lo hacen con mucho miedo, lo hacen en general con las heridas a flor de piel, las heridas físicas, las heridas emocionales, y entonces por eso en estos primeros momentos de la investigación el abordaje que realicemos es fundamental. Por eso es importante no perder la sensibilidad de género, no perder la perspectiva de género y conocer todas estas herramientas que están a nuestra disposición, todas estas herramientas tecnológicas de las que esperamos que exista un intercambio, esperamos los aportes desde la instancia, que es desde donde se ven la mayor, digamos, todos estos casos de manera cotidiana. Y bueno, como les digo, desde la Procuración, también sé que desde la Corte, porque hacemos el trabajo en conjunto, estamos a disposición para trabajar las dificultades particulares de cada departamento judicial en relación con esta temática y por supuesto con el resto también, para que se generen estas líneas de trabajo institucionales que refirió Patricio a partir de las necesidades de la instancia en pos del adecuado abordaje de este tipo de fenómenos, de todos los fenómenos criminales en general, pero de este flagelo en particular al que me referí yo, que como dijo Naciones Unidas, y siempre lo repito, es la cuestión de derechos humanos más generalizada y encubierta de la actualidad. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad esta disertación. Para mí un placer compartir la mesa acá con mis compañeros. Y creo que esta es la última clase, ¿no?, de la capacitación. Así que bueno, gracias por la presencia y nos vemos la próxima. Espero que estén todos muy bien.